saludarlos debido a la exposición que tenemos pendiente con respecto al tema 6 de la materia de teoría del derecho. En lo que a mí respecta, me tocó exponer lo que es la interpretación, la argumentación y la integración jurídica, así como tipos de argumentación que se usan, que usa un abogado. Voy a comenzar con la parte de la interpretación. La interpretación viene entendido como desentrañar el sentido de una expresión para saber lo que significa y poder aplicarlo en lo que es la ley. Entender qué significa la ley, qué se entiende para que el legislador y quien la aplica logre la imparcialidad cuando ésta se lleva a cabo. Tenemos, por ejemplo, un tipo de interpretación que es la interpretación gramatical. La interpretación gramatical tiene que ver con el entendimiento de la propia ley, de lo que dice la ley tal cual está escrita y que el legislador la aplique tal cual está escrita. Por eso se llama gramatical, porque tiene que ver con la parte de cómo está estructurada esta ley. Tenemos otra ley que tiene que ver con la ratio legis. La ratio legis es la finalidad que tiene la ley para poderla aplicar. Es por eso que se tiene que interpretar de forma correcta para aplicarla. Cuando hablamos de argumentación jurídica, es un tema muy amplio que es importante entender para poder defender, cuando nosotros lleguemos a un punto de tener clientes, poderlos defender de acuerdo a lo que dice la ley y de acuerdo a lo que se interpreta. Cuando hablamos de argumentación, decimos que es dar los porqués de las cosas, es explicar el porqué. Cuando se trata de explicarlo, tiene la finalidad de convencer al otro. Asimismo, tenemos una tesis que es el sostenimiento y la tesis es la opinión que se tiene con respecto al argumento y poderla sostener para que sea comprobada. Tenemos diferentes tipos de argumentación jurídica. Cuando hablamos de la argumentación a contrario sensu, decimos que un término A va a ser opuesto a un término B. Esto va a permitir entender las contraposiciones y poder contradecir al otro. Cuando hablamos de la argumentación a fortiori, hablamos de dos premisas. Se escribe tanto más o con mayor razón. Y aquí les voy a dar un ejemplo. X es un empleado muy cumplidor, tanto más si se tiene en cuenta que los fines de semana se lleva a cabo el trabajo pendiente. Se dice a fortiori porque refuerza con el nexo tanto más. La premisa que se está diciendo se refuerza con este nexo y se cree verdadero lo que se está diciendo al principio. En la argumentación a pari se usan los nexos por lo mismo y por la misma razón, que también les voy a manejar un ejemplo. No debes fumar en el despacho, porque en este edificio está prohibido fumar. Así que, por esto mismo, o por lo mismo, tampoco deberías fumar en el cuarto de baño. En este tipo de argumentación lo que se dice es reafirmar la idea principal, la idea positiva es reafirmarla y generalizándola para que se vuelva a entender de manera clara. Cuando hablamos de asímili, este tipo de argumentación expresa una analogía. Esta analogía es término A va a ser lo mismo que término B. Deben de ser iguales en este caso. Cuando hablamos de a maiori ad minus, decimos que este tipo de argumentación se va a aplicar para leyes positivas, permisivas. ¿Qué quiere decir esto? También les voy a poner un ejemplo. El que puede lo más, puede lo menos. Cuando hablamos de a minore de ad minus, se dice que son para leyes prohibitivas. Y en esta tenemos un ejemplo. Si la ley no me permite la injuria hacia otra persona, con mayor razón no me permitirá agredirlo físicamente. Es una prohibición que se da en los hechos. Esto es cuando nos referimos a interpretación y argumentación. Pero cuando hablamos de la integración jurídica, decimos que a veces no hay manera de poder aplicar, no hay normas que puedan aplicar para casos específicos.
Por eso se tiene que integrar las diferentes opiniones y las diferentes jurisprudencias para poder dar una respuesta jurídica adecuada. Y estas respuestas no están en las fuentes formales del derecho. Esta es mi aportación para ustedes, compañeros, y espero que les haya servido de mucho. Muchas gracias.